Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta noche recibimos al senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, quien en días recientes presentó una iniciativa pues interesante, valiosa, que ha llamado nuestra atención acerca del ejercicio periodístico en México, del derecho a la información, de la pro periodistas. Querido senador, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio. Leonardo, muy buenas noches. Grande alegría saludarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Hay tantos temas en el Senado y creo que tienen la agenda, pero hasta arriba. Vamos a tratar de a que nos ocupa, que es el de la iniciativa presentada por tu cuenta, y si nos queda tiempo, después abordamos otros temas. Gracias, senador Álvarez y Casa, por estar con nosotros. Buenas noches, don Víctor Piz, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo, Héctor? Senador, bienvenido a esta Silla Roja, un gusto. Mi privilegio, buenas noches. Y está también con nosotros, le agradezco y le doy la bienvenida a Héctor Jiménez Landín. Héctor, muy buenas noches. Leonardo, muy buenas noches. Senador, buenas noches. Hola, Víctor. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Héctor, buenas noches. Pues iniciemos con la iniciativa, si le parece bien, senador. ¿En qué consiste? ¿Qué pretende? ¿De dónde surge? Porque hay un debate hoy en torno a esto. Ya le contaremos más adelante, pero ¿está la libertad de expresión amenazada hoy en este país, a su juicio? Emilio, por favor. Sí está amenazada y observo, Leonardo, tres procesos de amenaza a la misma. La primera es que muy infelizmente hay un contexto para el ejercicio de periodismo en México de extraordinario riesgo. Este es un problema que hereda la actual administración del presidente López Obrador, pero se ha agudizado. En lo que va de la presente administración, 50 periodistas han perdido la vida, con lo cual lo coloca ya cerca del sexenio que ha tenido más ataques en términos de pérdida de vidas al periodismo, que fue cuando Carlos Salinas de Gortari. La diferencia es que este está a la mitad. Y no solo son homicidios, son ataques, son agresiones. Prácticamente todas estas agresiones, todos estos ataques, todos estos homicidios impunes. Digamos que hay un factor de riesgo extremo. El segundo es un fenómeno que tiene que ver con una dinámica de una constante acoso a la libertad de expresión. Desde las más altas esferas del poder se ha interpretado lo que se llama derecho de réplica, desde la tribuna de la mañanera u otros espacios, para una confronta que acaba siendo un ataque específico y directo hacia los periodistas que no comparten la visión que viene desde Palacio Nacional. Pueden ser periodistas, medios de comunicación nacionales o internacionales. El problema no acaba ahí, sino que después de señalamientos públicos, distintos medios y periodistas reciben andanadas de ataques, de calificaciones, de estigmatizaciones, incluso con amenazas en redes sociales, otros espacios, que acaba consistiendo en un ambiente muy poco propicio para el ejercicio de la libertad de expresión. Y recordemos que la libertad de expresión viene a ser como el oxígeno de la democracia. Cuando este se reduce, se debilita la democracia. Y el tercer factor es un factor muy inherente al proceso de transformación tecnológico y económico que estamos viviendo. Los medios de comunicación están experimentando una transformación muy radical. Probablemente es uno de los espacios donde la revolución de las comunicaciones más se está pegando. Se están cerrando muchos medios, se están perdiendo fuentes de trabajo. Los periodistas ahora están desafiados para ser periodistas multiplataformas y eso ha generado entonces una condición de riesgo en una ya de debilidad de sus derechos laborales y sociales. Esos tres entornos, el entorno de amenazas que viene bien de la delincuencia organizada, bien de servidores públicos, el entorno de una narrativa adversa a la libertad de expresión y el entorno de la precariedad en sus derechos sociales y laborales, hacen un cóctel pues muy peligroso para el ejercicio del periodismo en México, Leonardo.
Coincido, creo que el diagnóstico del escenario es preciso. Muchos padecemos hoy estos embates y estos ataques, esta lista que hace el presidente todos los jueves para tratar de mofarse. Él le llama exhibir el quién es quién en las mentiras o una cosa así, de una señorita que entiende poco, por cierto, de lo que es el ejercicio de la información y del periodismo, pero porque confunde géneros, no distingue un artículo de una columna a una nota informativa de un reportaje, en fin, parte de esa precariedad profesional que hoy rodea al equipo presidencial, pero lo vemos en muchos lugares, en muchos sentidos, senador. ¿Qué pretende la iniciativa? Usted ha presentado una iniciativa que pretende otorgar protección, derechos, garantías a quienes ejercemos este oficio. ¿En qué consiste la iniciativa y cómo pretende lograr esto, por favor? Fíjate, Leonardo, por increíble que parezca, en la Ley Federal del Trabajo, el periodismo está catalogado solo como un oficio. Esta es una herencia que viene de viejo tiempo, que no ha actualizado el marco profesional de la comunicación. Solo es un oficio, es un estudio universitario, incluso con posgrados de maestría y doctorado. Hoy hay toda una profesionalización del periodismo que no se ha expresado debidamente en las leyes. ¿Y por qué eso es importante? Porque no se reconoce entonces el carácter profesional que tiene un correlato en salarios y prestaciones. Hay una debilidad creciente en términos de los derechos sociales y los derechos laborales. Esta iniciativa lo que pretende es actualizar la Ley Federal del Trabajo y un correlato que tenga que ver con la posibilidad para que los periodistas tengan una mejor condición laboral. ¿Por qué esto es importante? Porque si los periodistas están ocupados en sobrevivir no solo físicamente, sino salarialmente, les da una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, muchos de ellos y de ellas trabajan bajo la figura de lo que se conoce como freelance, es decir, una especie de por honorarios. Y esto les imposibilita cosas tan concretas como una jubilación, les imposibilita tener acceso a créditos, les imposibilita, por ejemplo, tener o les dificulta que puedan tener acceso a una vivienda en términos y costos razonables. Sobre todo lo hace mucho más difícil para los periodistas que inician su camino, pero no solo los de inicio profesional, sino aquellos que ya tienen tiempo. Para muchas y muchos de ellos se les dificulta consolidar una carrera laboral que les permita que en el ámbito se reconozcan sus derechos sociales y laborales. Esta iniciativa, entonces, tiene una intencionalidad específica para reconocer la profesión del periodista y que eso tenga una expresión legal, sus derechos sociales y laborales, y que nos permita, entonces, entender que la protección legal del periodismo en México es una de las mejores maneras de proteger a nuestra democracia. Las y los periodistas, en realidad, son nuestros ojos, son nuestros oídos y en muchas ocasiones nuestra boca. Emilio, convertir en el abogado de muchos de nosotros, pero si lo hubiera dicho yo, hubiera sonado presuntuoso o pomposo, pero cuando dije oficio me refería justamente a este reconocimiento jurídico en la Ley Federal del Trabajo. El ejercicio del periodismo es considerado ahí un oficio, cuando pues hace más, yo pertenezco tal vez a las primeras generaciones, hace 40 años que cursó estudios universitarios para poder ejercer esta profesión, porque lo es, y como bien dices, hoy ya existen posgrados y maestrías y doctorados para elevar los niveles en este ejercicio profesional, pero pues hace ya 4 décadas que tenemos egresados universitarios que practican el periodismo. Víctor, por favor. Gracias, Leonardo. Sí, recordaba de hecho cuando se revisa el salario mínimo, se incluyen todos los oficios que se benefician del incremento del salario mínimo y viene ahí la clasificación de un oficio, ¿no? Cuando efectivamente es un trabajo que se ha profesionalizado
a través de los años. Entiendo, senador, que esta es una segunda versión de la iniciativa para reconocer más derechos al gremio periodístico y que esta iniciativa además se construye con periodistas. El proyecto de reforma, como nos dicen las leyes federal del trabajo, creo que también la del ISR, para reconocer, se habla de 9 derechos para ejercer el periodismo que se sumarían a otros que ya están asentados en otras leyes. La pregunta es de lograrse esta reforma, ¿qué tanto se avanzaría en la reducción de las muchas vulnerabilidades de quienes ejercemos el periodismo? Mira, Víctor, lo que tú dices es muy certero. ¿Por qué es importante para el público que nos acompaña entender la categoría profesional del periodismo? Porque esa es la base donde se empieza a catalogar su salario. Y lo que hoy sucede es que tenemos una escuela, un desarrollo y un trabajo profesional del periodismo. Esto es particularmente importante en un mundo donde la tecnología ha multiplicado de manera tal que ahora en redes sociales y en YouTube y muchos otros medios hay gente que ejerce la comunicación sin duda, pero la diferencia tiene que ver con el carácter profesional especializado y la aproximación a un fenómeno. No basta con subir un video en tiempo real en alguna de las plataformas que hoy existe para hacer un trabajo periodístico. Se requiere una formación, se requiere una especialización. Déjame decirlo así, el carácter analítico, la opinión y la experiencia capacitada nos ayuda a la sociedad y por eso la profesionalización ha sido uno de los criterios, como en otros ámbitos, como pasó en la medicina, en la contabilidad, en la abogacía, reconocer el carácter profesional, lo que ha ayudado incluso a entender de mejor manera la importancia de ese servicio social que al cabo del tiempo acaba haciendo eso. Sí, esta iniciativa tiene un correlato que tiene la Ley Federal de Trabajo, tiene el impuesto sobre la renta y otras expresiones legales. Trata de ubicar esencialmente 9 derechos, pero se hace muy importante preguntarle a quien sabe. Nos hemos reunido con periodistas de distinta naturaleza, hemos recibido insumos muy valiosos y así lo vamos a seguir haciendo porque, mira, yo no soy periodista, he estado cerca. En los 90 trabajé en CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, que probablemente fue mi primera escuela para acercarme al periodismo, organizando conferencias de prensa. Y ahí me tocó ver cómo los periodistas corrían, el reportero iba por una nota, luego iba por otra, luego tenía que hablar. Ahora lo que yo veo, Víctor, es mucho peor. Los reporteros, los periodistas, tienen que mandar una nota de voz, tienen que mandar un video, tienen que escribir para la plataforma que está en web, pero también tienen que hacer algo para Twitter y también tienen que hacer algo para TikTok. Son profesionales multiplataforma, pero prácticamente por el mismo o menor sueldo, porque la competencia es tremenda. Por eso mismo necesitamos entender que la expresión de interés público debe tener un correlato en la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, para que tengan ciertos incentivos de manera que se pueda generar una condición de que se produzca una buena comunicación profesional. Vamos a tener una discusión muy importante porque estas iniciativas han tenido en el pasado algunas expresiones que no han logrado buen término, pero es momento de tomarle la palabra al presidente, es momento de tomarle la palabra a la mayoría legislativa para decir en México se facilita el ejercicio de libertad de expresión. Muy bien, les tomamos la palabra con la mejor voluntad y vamos a expresarlo eso entonces en una ley. Lo describes muy bien, senador, así es, y lo referías al principio, este proceso de transformación tecnológica en los medios obliga hoy a los profesionales en esta materia a convertirse un poco como en reporteros multimedia. Hace 30 años, o cuando muchos de nosotros iniciamos, hace 35, 40, pues eras reportero o de prensa escrita, o de radio, o de televisión. Pero con el surgimiento de los sitios de internet y luego las redes y muchas de estas cosas se han mezclado.
Hoy tenemos periódicos que tienen sitios de internet y tienen noticieros en línea, por ejemplo. Y el reportero que escribía solo una columna para el periódico, hoy tiene que hacer también narraciones de audio, como decías, o comentarios para redes. Y lo mismo sucede en las otras especialidades mediáticas, es decir, tenemos profesionales multimedia hoy en día y esto pues no ha significado una mejora salarial ni en condiciones laborales para ninguno de estos profesionales. Héctor Jiménez, adelante. Gracias, Leonardo. Efectivamente, pues este es yo creo que lo que hemos podido observar de lo que ha presentado el senador Álvarez y Casa es lo que han llamado en los últimos tiempos los políticos una iniciativa de gran calado y tiene que ver con varios de los elementos que hoy vivimos y aspiramos los periodistas y que han resultado relegados durante décadas prácticamente. Entonces, ojalá y que pueda tener buen puerto esta ley y estas modificaciones a la ley laboral, porque en ese sentido también irá la pregunta, senador, ¿qué tipo de leyes y en qué sectores tendría que modificarse para que se vean los resultados de lo que nos estás mencionando ahora? Se habla, por supuesto, de profesionalismo, se habla, por supuesto, también de mejores condiciones económicas de salario, y de ahí nos llevará también a la discusión de saber cómo se pretende hacer un tabulador para quienes hagan todo este tipo de trabajo periodístico, quien haga redes sociales, quien pase un video en vivo, quien edite, quien redacte, quien conduzca, quien además grabe un video. En fin, suena complejo, es necesario, pero suena complejo. Ese era el primer elemento. Luego, el tema de que pueda ser de unidad, un concepto de unidad para todo el país, senador. ¿Cómo se pretende hacer esto para que en todos los estados pueda tener una base o un esquema similar para el norte, centro, sur de la República Mexicana? Todos los que estamos en este espacio sabemos que no es lo mismo y no son las mismas condiciones, pero hablemos concretamente del salario. No es lo mismo el salario de quienes trabajamos en la parte central de la República, bueno, concreto, en la parte de la Ciudad de México, que, por ejemplo, en Puebla o en Chiapas, en Oaxaca o en Zacatecas. Esa sería parte de las preguntas que hoy surgen desde este lado, senador. Son dudas y preguntas muy razonables, Héctor, porque efectivamente lo que apostamos es a una especialización. En una de las mesas de trabajo, por ejemplo, por increíble que parezca, comentaban unos fotógrafos, miren, el problema es que al no estar clasificada nuestra profesión debidamente, tenemos incluso problemas hasta para el derecho de autor. Los fotógrafos que se acercan a este ejercicio profesional tienen un problema para registrar sus fotos. ¿De quién son las fotos? ¿De quién es la propiedad intelectual de una foto? De repente, todos nosotros recordamos momentos icónicos. En esa expresión de una imagen dice más que 1000 palabras. Pero también sigue habiendo una enorme capacidad, por ejemplo, de quienes son los redactores, por ejemplo, de quienes están trabajando en el diseño. Hoy hay toda una nueva generación de jóvenes y de profesionales que trabajan en todo el diseño de plataformas digitales. Eso requiere también incluso estudios profesionales. Hay aproximadamente ya, afortunadamente, déjame decirlo así, Héctor, toda una construcción de categorías que creemos que se puede retomar, de ahí la utilidad de hablar con los profesionales del gremio. Y por supuesto que es muy diferente la realidad en distintos lugares del país. Este problema del ejercicio del periodismo ha llevado a organismos internacionales como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras, no solo a poner el foco rojo, sino la luz. Por ejemplo, ellos hablan de lo que se llama zonas silenciadas. Zonas donde la amenaza al periodismo, que viene de, por ejemplo, de los carteles del narco, obligan a los periodistas en un mecanismo de autoprotección a guardar silencio sobre ciertos temas. ¿Y por qué mecanismo de autoprotección? Porque reciben amenazas que se cumplen. Y si los periodistas
no atienden en la indicación de no hablar de tal o cual tema o tal o cual persona, en realidad acaban siendo atacados ellos y sus familias. Hay un fenómeno que se conoce ahora como los periodistas desplazados. La Secretaría de Gobernación cuenta con un mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras, y muchos de ellos son periodistas que han tenido que dejar sus lugares de origen con sus familias. Una buena manera de dar protección a ellos es justo teniendo condiciones en sus derechos sociales y laborales. De manera tal, Héctor, que lo que se ha construido en otros gremios es una aproximación reconociendo estas diferencias. Te pongo el ejemplo extremo de la condición para ejercicio del periodismo, es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es un paraguas que nos permite cubrir las distintas diferencias. Incluso en materia de salarios mínimos se han establecido regiones que, por lo que tú dices, una cosa es estar en la Ciudad de México, otra estar en Campeche y otra cosa estar en Tijuana, por poner 3 ejemplos. De manera que a partir de los tabuladores ya existentes, reconociendo la capacidad profesional del periodista, se puede entonces apelar a esas estructuras que hoy, por increíble que parezca, en pleno siglo XXI, el periodismo de manera profesional vive un estado de excepción, déjame decirlo así, subclasificado, subvalorado profesionalmente, y eso tiene una expresión salarial, social, de seguridad social. ¿Qué va a pasar con mucha de la gente cuando termine su carrera? Pues en realidad no va a tener jubilación. Lo que queremos es que los periodistas tengan por lo menos cierta tranquilidad para ejercer su trabajo, que de por sí ya están bastante ocupados y preocupados en ocasiones porque les vienen los ataques desde las tribunas presidenciales o las hordas digitales, reales o no, bots o granjas que les atacan en redes sociales, incluso a veces hasta con amenazas. Yo prefiero que los periodistas se ocupen más en materia de verificar sus fuentes y la información debida, a que tengan que estar enfrentando algunas preocupaciones de las amenazas, o incluso, Héctor, por ejemplo, uno de los fenómenos que también vamos a abordar es cómo protegemos a los periodistas de que no sean amenazados por lo que escriben. Hay una tendencia muy preocupante, Héctor, de lo que se llaman los delitos de honor, donde muchos servidores públicos que tienen muy mala fama pública acaban demandando al periodista por lo que se considera un ataque al honor o la credibilidad. Y de manera que entonces los periodistas tienen que invertir su tiempo y sus pocos recursos para defenderse de las denuncias. En otros países, afortunadamente, eso ya se ha blindado y vamos a retomar esos estándares internacionales para que los periodistas, por ejemplo, sean demandados penalmente por el ejercicio de su trabajo y solo dé lugar a un litigio civil. Esto, de lograrse, pues nos va a permitir ubicar que no tengan los periodistas una espada de Damocles o políticos con mucho dinero que pueden ir comprando en el sistema de justicia sentencias en contra de un periodista, y entonces que en lugar de hacer su trabajo se tenga que defender. Si logramos eso, creo que estaremos haciendo un buen aporte para nuestra democracia. Pues fíjate, Emilio, no es el tema de este programa y no lo vamos a abordar porque es mucho más importante esto, pero es mi caso. Yo hoy, por primera vez en 40 años, estoy demandado por escribir acerca de la inseguridad en el Estado de México, en particular de Valle de Bravo, y lo que ha sucedido ahí a partir de la campaña electoral del pasado mes de junio y del resultado electoral. Y pues sí, me demandaron ante el tribunal local y hoy enfrento un proceso en este sentido. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Déjanos hacer una pausa aquí, vamos rápidamente a mensajes y regresamos con más. Estamos con el senador Emilio Álvarez y Casa. Volvemos. Senador Álvarez y Casa, hablando de este marco jurídico laboral de protección al ejercicio del periodismo en México. Me gustaría, si lo permites, senador, regresar al tema político y al tema
editorial has explicado ya en detalle todo lo que concierne a lo laboral y a la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo para otorgar garantías y protecciones a periodistas. Y tienes toda la razón, hay un, no me atrevo a decir el porcentaje, pero en todos los medios, la mayoría de quienes, de reportero, de redactor, de editor, de camarógrafo en el caso de la televisión, todos son con frecuencia pagados por honorarios, lo cual, como has explicado ya, pues no les otorga beneficios ni protecciones de ninguna naturaleza. Pero me gustaría hablar un poco de lo político y de lo editorial, senador, y enfocarnos en ese sentido, porque hoy como nunca vemos un aparato de propaganda desde el gobierno federal que arremete, que señala, que atiza en contra de quienes desde el periodismo ejercen una voz crítica hacia las decisiones de política pública, hacia las estrategias del gobierno, las obras de infraestructura. Esta semana tan solo vimos todos este decreto presidencial llamado acuerdo, pero en los hechos decreto para pasar por encima de trámites y certificaciones y que nada pueda detener el avance de las obras de infraestructura de este gobierno. Entonces, estamos en un escenario inédito, senador, estamos en un escenario donde desde la tribuna pública se atiza a los comunicadores, a los periodistas, a los reporteros, a los columnistas que ejercen un espíritu crítico desde su trabajo. ¿Qué alternativas en este estudio que has realizado para modificar la ley y para construir esta iniciativa crees que podamos tener quienes estamos en esa posición? Por favor. Mira, Leonardo, es muy importante, por eso un correlato en la revisión de materia de los códigos civiles y penales. Porque lo que no puede pasar es que los periodistas tengan que estar defendiéndose a sí mismos o a sí mismas por su trabajo. El ejemplo que nos ponías de ti, mira, yo no lo sabía, pero es muy ilustrativo, porque hay un abuso del derecho penal e infelizmente en muchas ocasiones incluso sucede que los medios se deslindan del trabajo de quienes ahí colaboran. Entonces los periodistas tienen que defenderse con sus propios recursos. Le pasó antes a Miguel Ángel Granados Chiapas, le pasó a Sergio Aguayo, mencionas tu caso, pero infelizmente ya estamos en una condición donde no son excepción. Y este fenómeno toma particularmente forma porque si desde la más alta tribuna del poder se permite atacar, insultar, menoscabar el ejercicio periodista, entonces el ejemplo se reproduce. Entonces es válido y legítimo en condiciones de gobiernos locales o municipales, que de por sí son los ámbitos de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en México. Sí resulta, muy desafiante lo que hoy estamos viviendo. Esta semana se decreta, mediante un acuerdo, una especie de estado de excepción administrativo para todas las obras de gobierno. El presidente instruye a todas las instancias de la Administración Pública Federal a, en un plazo de 5 días, otorgar todos los permisos que se requieran para las obras de gobierno, las obras públicas de gobierno. Y lo hace interpretando que estas son de carácter de seguridad nacional y de interés público. Y tendrán 12 meses para regularizar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que se suspenden las leyes, por ejemplo, en materia ambiental. Todo lo que tenga que ver con impacto ambiental queda en pausa. Las leyes de materia de ejercicio presupuestal, administrativo, las leyes de obra pública, las leyes que regulan la contratación, todo lo que se refiere, por ejemplo, a licitaciones, contrataciones, las leyes que tienen que ver incluso con transparencia y con rendición de cuentas, solo por poner unos ejemplos. De esta manera, en realidad lo que pasa es que se blinda de manera opaca todo lo que está haciendo el gobierno. Y eso es particularmente delicado,
porque sí queremos que nos digan cuánto cuesta el Tren Maya, qué afectaciones se están teniendo, qué piensan las comunidades por donde pasa el tren, qué piensan las organizaciones sociales por donde pasa el canal transísmico, quién está construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, cómo se dan esas contrataciones, quién contrata y cómo contrata y si hay alguna relación de parentesco o de amistad o qué pasa con cualquier otra obra pública. Si el periodista, la periodista nos dice, miren, lo que está pasando, por ejemplo, en el aeropuerto Felipe Ángeles, es que casi 8 de cada 10 contrataciones las hacen de manera discrecional y solo hay 3 contratistas a los que se les asignan directamente. Por supuesto que uno dice, bueno, yo quiero saber por qué. Y no basta, no alcanza que el presidente nos diga, hombre, hay que confiar. Perdón, pero no, ese no es el término de relación que podemos establecer en lo público. Y lo voy a decir de manera muy sencilla, Leonardo. Mucho dinero, mucha opacidad, generalmente termina en corrupción. Y no es recurso privado, es recurso público. Los recursos públicos son de todas y todos y se tienen que revisar. Dice la canción, cuentas claras, amistades largas. Y no puede tomarse como una agresión que un periodista pregunte, no puede tomarse como un ataque que un ciudadano ejerce el legítimo derecho de presentar un amparo. Es un derecho, no es un favor del presidente. El acceso a la información nos costó mucho trabajo construirlo. Fue uno de los grandes triunfos que tuvimos de la transición al principio de la década de los 2000 de este siglo. Reconocer la información pública como pública es un acceso, es un derecho. El acceso a la información es un derecho. El recurso público no es del gobierno, es de todas y todos nosotros. Tenemos derecho a saber cómo se ejerce. Una de las maneras más importantes para hacer ese ejercicio de rendición de cuentas lo hace la prensa. Y que ahora nos digan que porque preguntan son enemigos y que mejor lo blindamos de manera opaca o discrecional, honestamente a mí me preocupa y me preocupa muchísimo, Leonardo. No hay, lo puedo decir yo, Emilio, porque pues estoy en el ejercicio de esta profesión, pero no hay, me parece, un acto más autoritario, en opinión de algunos dictatorial de este gobierno que este acuerdo emitido esta semana. Opacidad, cero rendición de cuentas, cero transparencia. Es muy grave, ¿eh? De verdad es muy grave. Víctor Piz. Sí, me regreso un poquito al tema del gremio periodístico por 2 casos recientes. Digo, uno es el de nuestra compañera Lourdes Mendoza, aquí en El Financiero. Ella fue difamada por Emilio Lozoya, ella emprendió una batalla legal, tuvo su recompensa de algún modo, con las fotos que pudo captar de él en un restaurante, pero hay un caso reciente, apenas se conoció, porque senador en México no solo se agrede a los periodistas y defensores de derechos humanos, también se les espía, se les hostiga. Acaba de revelarse el caso sobre el proyecto periodístico relacionado con la masacre en San Fernando, en donde las colegas que encabezaron este proyecto, pues fueron espiadas, ¿no? La verdad es que los comunicadores, los defensores, tenemos que enfrentar este tipo de estructuras, ¿no? Tan poderosas. Fíjate, Víctor, qué bueno que pones esos 2 ejemplos. Mira, el caso de Lourdes es absolutamente ilustrativo de los riesgos de los periodistas hoy. Lourdes nos hace saber que hay un señor que enfrenta un proceso particularmente desafiante, que sí es de interés público. Nos interesa saber qué pasa con el señor Lozoya. El señor Lozoya llega a España y tiene una serie de tratos de privilegio que uno se pregunta, hombre, ¿por qué el señor Lozoya no estaba en la cárcel? Y de repente nos enteramos, gracias al trabajo de Lourdes, que el señor Lozoya estaba cenando en un restaurante de superlujo, tomando un guiso muy bueno, un pato laqueado al estilo cantonés, que no necesariamente mucha gente puede pagar. Y en lugar de reconocer su trabajo, Lourdes es agredida. O sea, es al revés. No Lozoya tenía que estar preocupado por haber sido a cenar cuando está en un proceso penal, sino Lourdes explicando. O sea, no es el señor Lozoya que está en un proceso judicial porque se le presume que hay datos y evidencias de que cometió grandes actos de corrupción. Ah, no, es la periodista que nos prendió la alarma de miren el señor Lozoya cenando en las lomas, ¿de qué manera?
¿no? Entonces, el mundo al revés, se le vinieron a Lourdes una serie de hordas digitales para atacarla y acosarla. O sea, es que es el mundo al revés, el que está acusado delincuente, cenando tranquilamente, y la periodista que nos llama la atención, acosada. Es que por eso es grave lo que sucede. Y el caso que tú mencionas de Marcela Turati, periodista muy reconocida, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes. Ana Lorena Delgadillo dirige una fundación que se llama Para la Justicia y el Debido Proceso, y Mercedes el equipo forense de médicos argentinos, Mercedes Doretti. Fíjate, ellas acompañaron a las víctimas de la masacre de San Fernando y otras víctimas. Y el trabajo de la entonces PGR, en lugar de investigar quién mató a estas personas, fue investigar a las abogadas y a los periodistas. Hoy sabemos que los recursos públicos se utilizaron no para ubicar quiénes fueron los delincuentes, quiénes fueron los asesinos, quiénes fueron las cadenas de macrocriminalidad, sino para investigar a las periodistas que dio a conocer parte de esta investigación y a las defensoras. También es el mundo al revés. Y hoy por hoy, la nueva fiscalía no ha salido a investigar ni a decir quiénes fueron los responsables de esa tergiversación de la justicia. En lugar de defender a las víctimas y sus defensoras, se dedicaron a atacarlas. Y en lugar de sancionar a los responsables de esas atrocidades, no hacen nada. Por eso es tan importante que el periodista revise en la agenda pública qué está pasando, porque todavía tenemos herencias e inercias de prácticas muy peligrosas, y no se puede pretender la transformación de México y el desarrollo de México regresando a lo peor de la opacidad y la discrecionalidad. Yo le decía a mis compañeros ayer en el Senado, esta semana en el Senado más bien, les decía, miren, una parte importante del derecho al acceso a la información se construyó con las batallas que ustedes como izquierda dieron. Una parte importante de la rendición de cuentas ustedes le exigieron cuando eran oposición. No pueden, no deben apelar a un estado de excepción, porque lo que están haciendo es debilitando los derechos que ustedes ayudaron a construir, pero si lo hacen como gobierno es una derrota ética gravísima. Yo coincido en que este acuerdo es probablemente el más peligroso de un corte autocrático que nos dirige a un estado de excepción, y es una puerta extraordinariamente peligrosa y dañina para nuestra democracia. Entiendo que el presidente quiera acabar sus obras, entiendo que quiera cumplir sus compromisos, eso lo celebro, qué bueno, pero no se puede hacer eso a costa de derechos y menoscabo de nuestra rendición de cuentas. Lo que eso acaba haciendo es el típico argumento de que el fin justifica los medios, y por eso se vale demoler todo. Es peligrosísimo, porque si lo hace ahorita para esto, entonces ¿quién no nos dice que luego lo harán para otras cosas o para otros fines, u otras personas retoman el ejemplo? Si Claudio Sheinbaum o cualquier gobernador de Yucatán o de Jalisco lo repiten, entonces ¿qué les vamos a poder decir? Y resulta que al rato la norma es que los gobiernos no informen. Eso va a acabar muy mal, Leonardo. Eso, Héctor, eso va a acabar muy mal. Emilio, ustedes en el Senado, o por lo menos alguno de los grupos de oposición en el Senado, han pedido que el Senado presente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. ¿Va a suceder? ¿Lo va a presentar el Senado? ¿Lo van a presentar grupos o bancadas por separado? Por favor. Mira, lo primero fue emplazar a la presidenta del Senado, a la senadora Olga Sánchez Cordero, a que presente una controversia constitucional, porque nos parece que el Senado no puede ser omiso. Ahí se dio todo un debate muy importante esta semana que tenía que ver justo con la capacidad de representación. Toca que la mesa directiva discuta. Si el Senado en su conjunto no lo hace, yo estoy cierto que las y los senadores del bloque de contención, quienes no estamos en el bloque de gobierno, vamos a buscar la forma de una acción de inconstitucionalidad u otra, porque nos parece que debe enfrentarse en todos los medios legales y pacíficos esta equivocación del presidente. Y sí lo digo, en medios legales y pacíficos vamos a hacer todo lo posible para oponernos. Pero también tiene que tener y quedar con mucha claridad. No podemos
dejar pasar este tipo de cosas. Y sí, ya en el Senado estamos trabajando muy arduamente para ese fin, Leonardo. Héctor Jiménez, adelante. Gracias, Leonardo. Para abonar sobre esta situación que viven los periodistas en diferentes niveles, en este contexto que ustedes están compartiendo, senador Leonardo Víctor, hay que recuperar lo que ha dado a conocer recientemente la organización Artículo 19. En México se registra una agresión contra periodistas o medios de comunicación cada 12 horas. Los principales agresores son agentes del Estado, quienes cometieron el 37.3% de las agresiones. El informe rápidamente señala que la capital del país es el estado con más agresiones a periodistas, seguido por Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla y Guerrero. Esto nos lleva entonces, senador, también a voltear los ojos y la atención y preguntarnos qué están haciendo los estados de la República sobre estos temas y para atender este tema. Fíjate, Héctor, que es un tema de la mayor importancia. Los gobiernos estatales son grandes ausentes en la responsabilidad de combatir al delito. El 80% de los delitos son del orden común, no son federal. Y los mecanismos locales de protección a periodistas prácticamente son inexistentes o extraordinariamente débiles. Sí pienso y celebro que lo pongas en la agenda, que no es solo un tema federal. También los gobiernos estatales tienen una enorme responsabilidad para investigar en el orden de su competencia las agresiones contra los periodistas. Las fiscalías estatales, pues en realidad no investigan. Y esto se suma con un concierto de silencios que nada nos ayudan. La CNDH tendría que estar muy activa en el programa de protección a periodistas y también la Fiscalía General de la República. Pero si el concierto es que en los gobiernos estatales hay desatención y omisión, si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brilla por su ausencia, porque prácticamente no hemos visto nada sobre el particular, y la Fiscalía General no actúa, entonces lo que estamos viendo es que el contexto de riesgo se acrecienta, porque la pedagogía del hecho es que las amenazas sí se cumplen y no habrá castigo. Y por eso se tiene que apelar a mecanismos de autoprotección, como yo platicaba el caso de los periodistas desplazados, o casos tan lamentables como familias de periodistas que hoy no tienen ni siquiera la manera de cómo garantizar que sus hijos que han quedado en orfandad puedan estudiar. Ese tipo de cosas tienen que cambiar radicalmente en un país que aspira medianamente a un horizonte democrático. Víctor, te escuchamos. Sí, yo quisiera también aprovechar que estamos platicando con el senador Álvarez y Casa. Un poco venimos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y justo ese día al menos se registraron una decena o más de mujeres fueron asesinadas o encontradas sin vida. ¿Qué decir de eso, senador? ¿Hay forma de acabar con los actos de violencia contra las mujeres, las adolescentes, las niñas, que es un tema muy grave en el país? Víctor, esta semana fue clave para ese efecto. El 25 de noviembre se conmemora en México y en todo el mundo el Día por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Eso pasó el día jueves. Debo decirte que en el Senado se optó por leer testimonios. La senadora Maru Miche, que preside la Comisión de Igualdad, nos entregó a cerca de 60 senadores y senadoras más historias de vida demoledoras, Víctor, demoledoras. Son casos que incluyen hasta el homicidio de niñas de 5 años. Quien tenga tiempo y condición, porque me parece que debe escucharse, le invito a que revise el canal del Congreso. Debe entenderse que un principio básico de nuestra sana convivencia es una convivencia de respeto, pero de respeto en lo cotidiano, no respeto en lo conceptual. Eso tiene que ver con casa, eso tiene que ver cómo
nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestras hijas, con nuestras vecinas, con nuestras compañeras de trabajo. Los hombres tenemos que repensar nuestra masculinidad, donde no se vea a las mujeres como propiedad, no se les vea como objeto, no se les vea esencialmente como una mercancía. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ha habido avances legislativos importantes en materia de paridad, en materia de institucionalidad, pero los números que tú reportas son los que son. Hoy por hoy estamos teniendo el año pasado fue el año más violento en materia de feminicidios. Hoy por hoy caminamos a que hacia el 21 sea peor que el año pasado. Los indicadores son francamente alerta. Y me parece entonces que sí es muy importante entender que esto es un tema de orden y agenda pública. Para eso necesitamos el trabajo del periodista, para eso necesitamos el ojo crítico, porque son realidades que no queremos voltear a ver, pero que nos duelen, y ahí están, en casa, en la escuela, en el transporte público. No podemos aspirar a que seamos un país en paz si la mitad de la población es violentada sistemáticamente. Si nos preguntamos cómo vamos a cambiar la situación de riesgo e inseguridad, tenemos que empezar por preguntarnos cómo hacemos para que las mujeres en este país estén seguras y tranquilas. Gracias, Emilio. Un punto central que parece tampoco ser pues comprendido o interpretado, leído de forma pues clara y transparente por parte del presidente de la República. Sigue diciendo que esto es un tema de moda, ¿no? Y que el neoliberalismo puso de moda al feminismo, ¿no? Que me parece un contrasentido. El feminismo está presente en el mundo hace 60 años o más y es un movimiento social que ha ido cobrando vigor, derechos, garantías en todas partes del mundo, y el presidente piensa que es una moda. Pero, en fin, Víctor, por favor. Sí, sí, para abundar en el tema del acuerdo entonces emitido por el presidente, en el que declara interés público y de seguridad nacional la realización de obras a cargo del gobierno, implica retroceder en materia de rendición de cuentas. Se abre una rendija a la corrupción en el país, que pues es la batalla que quiere dar el presidente, ¿no? Fíjate, Víctor, que por supuesto que sí tiene una enorme preocupación, porque en este caso toca pensar forma es fondo. Si el presidente nos dice que la única manera de ser eficaz es que el ejército haga las cosas, uno se pregunta entonces dónde queda la institucionalidad civil, y que la única manera de hacer las cosas es violando la ley, mal ejemplo nos pone. Entonces, ¿qué incentivo va a tener cualquier actor de la iniciativa privada para cumplir la ley? El gobierno tendría que ser el primero en dar el ejemplo y cumplimiento de la ley. Con este decreto nos dicen justo lo contrario. Y en ese tenor de dar ejemplo, es por eso tan delicado las palabras que el presidente o algunas de sus colaboradoras cercanas puedan seguir. Si el presidente nos dice que el feminismo es de moda, pues entonces es echar por la borda toda la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Y si Sheinbaum nos dice que las demostraciones feministas son fascistas, yo me quedo alarmado, porque no es reconocer que hay una desigualdad estructural, que la cantidad de mujeres asesinadas o con derechos negados todos los días tiene legitimidad para reclamar. Puedo yo estar claramente de acuerdo que algunas expresiones de las mujeres no me gusten, pero utilizar de manera genérica esas descalificaciones, tanto por López Obrador como por Sheinbaum, me deja muy preocupado en el sentido de, me parece que no están entendiendo el legítimo reclamo de la mitad de la población. Y por eso hablo del ejemplo, porque si el gobierno, su cabeza principal, nos manda mensajes como el decretazo de esta semana, o nos manda mensajes de descalificación a que no piensan como ellos, entonces se vale insultar. Es muy contrario al objetivo de querer construir la paz, promover la polarización, pero sobre todo atacar a los periodistas o a otros y a otras que no piensen así. Es delicado y yo creo que esa fórmula no nos ayuda, porque quien siembra polarización cosecha violencia. Por eso es importante entonces
desalojarnos de esa tensión. Por eso es importante poner por delante cómo brindamos o blindamos al trabajo periodístico en México, porque eso es en beneficio de la colectividad, del interés público y finalmente nuestra democracia. Si hay periodistas que tienen mejor condición para hacer su trabajo, claramente todas y todos nosotros vamos a recibir un mejor beneficio. Sin duda, pero como bien dices, senador, es muy delicado este tema. Las señales son muy preocupantes. Héctor Jiménez. Gracias, Leonardo. Este asunto de la violencia a las mujeres también nos lleva a hablar, y aprovechando la presencia del senador Álvarez y Casa, del clima de violencia que está ocurriendo en el país recientemente, los casos de Zacatecas, de Sonora, de Michoacán, en fin, y que en la forma en que estamos observando que pretende controlar de alguna forma el gobierno federal es con el presidente, cuando se puede, en el lugar, junto con su equipo, anunciando más elementos del ejército, más elementos de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el panorama real que tenemos ahora, lo que han podido discutir desde el Senado de la República, Emilio? Debo decir que este es un problema que el actual gobierno heredó. Pero también debo decir que una de las razones por las que suscitó tanta confianza y apoyo en el 18 es porque nos ofrecía hacer las cosas distintas. Este gobierno, yo diría con razón, criticó de manera acertada lo que hicieron en la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De manera inesperada, resulta que el actual gobierno abraza no solo las mismas ideas y las mismas formas, sino que las potencia. La propuesta de seguridad, en esencia, es la misma que vimos los sexenios anteriores y ya sabíamos que eso no iba a funcionar. La respuesta solo con soldados o la militarización de la seguridad no está funcionando. Los números, ahí están. Los feminicidios, los homicidios, las desapariciones forzadas. Héctor, si seguimos como vamos, este va a ser el sexenio con más personas desaparecidas, más que en el sexenio de Calderón y Peña Nieto. Si seguimos como vamos, este va a ser el sexenio con más homicidios, incluso rebasando el sexenio de Calderón. La tendencia es extraordinariamente preocupante. El narco está extendiendo sus reales en muy distintos lugares del país, ampliando. Hay focos rojos prendidos incluso ya en materia de cooperación internacional, e incluso en afectación de capitales e inversiones por la inseguridad. Yo sí creo que es muy importante que el presidente recupere parte de lo que nos propuso en campaña y regresemos a formatos de trabajo en colaboración y conjunto, donde no alcanza solo el gobierno, no alcanza a la Guardia Nacional. Creo que la Guardia Nacional se pensó más como un mecanismo para combatir la delincuencia que para perseguir migrantes. Creo ahí se están equivocando. Y creo que tienen que trabajar más de la mano con la sociedad. No hay manera que este problema se vaya a resolver si no se trabaja en una concepción auténtica de seguridad ciudadana, de seguridad en democracia. Entiendo que en ocasiones las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. Entiendo que hay contextos de mucha corrupción, pero lo que hoy veo con mucho dolor es que la situación tiende a estar peor que como antes. Y yo creo que la implementación de la solución es un error. Creo que el gobierno necesita sentarse a escuchar a otras voces. Hoy los veo muy autorreferenciados. En sus eventos solo invitan a gente del gobierno o amigos del gobierno. No, ni siquiera para los foros están invitando a otras personas para hacerles ver otro tipo de esquemas. Si continúan tan cerrados como lo han venido haciendo, no van a servir las reuniones de las mañanas de las 7 de la mañana para el recuento de daños. Es tiempo de cambiar la estrategia. Estamos a mitad del sexenio. Prácticamente la próxima semana se cumple 3 años de gobierno y es un momento vital
para hacer una evaluación seria de lo que no se ha logrado y sobre todo construir de manera colectiva, porque el tema de la inseguridad no solo es un desafío al gobierno, es un desafío a todo el Estado mexicano y al Estado todo se tiene que sentar, incluida la sociedad. Ahí creo que es momento de cambiar y tomar algunas decisiones de cambio importantes. Ojalá y te escuchen, senador, de verdad, ojalá y escuchen la necesidad urgente de una evaluación, de una revisión completa. Soy escéptico, debo confesarte, no lo veo porque no está en su actitud de gobierno, no son un gobierno democrático, dialogante, buscando escuchar otras voces. Se escuchan solo a ellos mismos, como acabas de describir. Y a 3 años, que estamos a unos días ya de que se cumpla, pues esta estrategia de la reunión de seguridad y de gabinete de seguridad matutino no ha dado el menor resultado, senador. Ahí están las cifras y los números que el gobierno, pues a lo mejor se puede tapar los ojos, pero hoy hay más muertos en este país que los 2 gobiernos anteriores juntos. Y si hablamos de feminicidios y si hablamos de desapariciones, las cifras son aplastantes. Así es que, pues esto es urgente y vamos a la mitad del sexenio, ¿eh? Como bien dices, por esta ruta, otros 3 años más, y esto va a ser un desastre. Se nos termina el tiempo, lamentablemente les pediría comentarios finales y conclusiones. Héctor Jiménez, por favor. Pues de entrar y retomar la iniciativa que el día de hoy en este programa el senador Álvarez y Casa nos ha adelantado y nos ha desmenuzado para la protección de periodistas, también para dar certeza legal, laboral a los que nos dedicamos a los medios de comunicación en todo el país. Me parece que es de destacar y también ojalá que pueda tener los consensos necesarios, que pueda ser, lo decíamos en un principio, de un proyecto de gran calado en beneficio absoluto de hombres y mujeres y de las nuevas generaciones, por supuesto, y de los viejos que también no hablamos de ellos, de esos periodistas que ahora están buscando incluso dónde estar en sus últimos días y que no tuvieron la posibilidad de tener un patrimonio y quién sabe dónde van a quedar. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias, Leonardo. Saludos a todos. Agradecer nada más al senador Álvarez y Casa que nos haya acompañado esta noche, desearle éxito con este proyecto de reforma para reconocer nuevos derechos para ejercer el periodismo en México. Creo que es muy importante y reconocer también su trabajo en el Senado a favor de los derechos humanos, sobre todo de las minorías. Creo que eso lo hace más visible todavía. Gracias, senador. Senador Álvarez y Casa, muy agradecidos con este espacio, este diálogo, y sigamos en comunicación. Creo que van a seguir pasando cosas y necesitaremos de su voz, de su orientación. Éxito con esta iniciativa y éxito también con empujar una acción, un recurso para detener este decreto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Emilio, un abrazo grande. Muchísimas gracias, muy buenas noches y por supuesto estaremos encontrándonos. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. A usted que nos hace el favor de su atención, muchas gracias. Héctor Jiménez, un abrazo, gracias. Don Víctor Piz, muy buenas noches. La Silla Roja aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.